Hace 2 minutos en Berlín esto sucedió. Un giro increíble a favor de Ucrania. Crimea queda aislada de la Federación Rusa. Los primeros detalles. El Donbass ya le da un golpe personal a Putin. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han lanzado una nueva Chornobaivka. Los rusos no tienen tiempo ni de reaccionar y de repente un nuevo golpe. Occidente está con Ucrania, un apoyo que le quitó el suelo bajo los pies al dictador. Rusia está completamente aislada. Orbán y Fico no ayudaron. El mundo le ha cortado el oxígeno financiero al Kremlin. La catástrofe finalmente se ha acercado al enemigo. El apagón llegó hasta los despachos de Putin. De todo esto hablaremos en nuestro programa Punto Infernal. Urgente, el éxito de Volodymyr Zelensky en Berlín. Por fin le han cortado las alas a Moscú. Una decisión impactante, renuncia a la OTAN. Un paso que sorprendió. Ucrania ha trazado su propio camino hacia la paz. Estados Unidos finalmente ayudó. El mundo contuvo la respiración a la espera. Esto hay que verlo. El dictador se verá obligado a renunciar al Donbass. El plan de paz está sobre la mesa. La cuenta atrás ha comenzado. Todo sobre la etapa decisiva de las negociaciones. En el reportaje, en solo un instante. Ucrania busca incansablemente al menos algunos puntos de contacto que puedan acercar el fin de la guerra. Y uno de esos pasos se dio en Alemania. Se siente como si realmente fuera el último intento. Si esta iniciativa de negociación fracasa, todo volverá al campo de batalla. En Berlín tuvo lugar probablemente la ronda de negociaciones más delicada desde el inicio de la invasión a gran escala. Negociaciones durante las cuales Ucrania dio a entender públicamente por primera vez, por el bien de poner fin a la guerra, está dispuesta a considerar compromisos que hasta hace poco se consideraban imposibles. En mi opinión, lo más importante es que el plan sea lo más justo posible, ante todo para Ucrania, porque fue Rusia quien inició esta guerra y ante todo debe ser realizable. El plan realmente no debe ser solo una hoja de papel, sino un paso significativo hacia el fin de la guerra. Cita The New York Times al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Como escriben los medios occidentales, durante las 5 horas de negociaciones, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aceptó renunciar a la aspiración de ingresar. Una posición muy dura y contundente por parte de los Estados Unidos de América, que está categóricamente y absolutamente en contra de la posible adhesión de Ucrania a la OTAN. Considerando ciertas deficiencias de algunos países europeos para que nos unamos a la OTAN y la perspectiva de que Ucrania se una a la OTAN, se ha perdido. Y evidentemente el presidente ha tomado para sí mismo la decisión de que esto puede hacer que la Federación Rusa sea más capaz de llegar a acuerdos. Y la parte estadounidense ve que, de nuestra parte, estamos listos para una decisión seria y constructiva. Para Kiev, esto es una concesión significativa. Desde el inicio de la Gran Guerra, Ucrania buscó de manera constante la membresía en la OTAN como la única garantía capaz de prevenir una nueva invasión. Es más, esta orientación quedó consagrada en la Constitución. Renunciar a ella hace apenas un año parecía políticamente imposible. Desde el principio, Ucrania aspiraba a unirse a la OTAN. Estas son garantías de seguridad reales. Algunos socios de Estados Unidos y Europa no apoyaron esta dirección. De este modo, hoy existen garantías bilaterales de seguridad entre Ucrania y Estados Unidos. Garantías similares al artículo 5 que nos otorgan los Estados Unidos, así como garantías de seguridad de parte de colegas europeos y de otros países como Canadá y Japón. Es la oportunidad de prevenir otro más. Una invasión rusa, cita Reuters al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Sin embargo, es aquí, precisamente en este punto crucial, donde comienzan a manifestarse las principales y más significativas discrepancias. Es fundamental comprender que Ucrania no recibe estas ayudas de forma gratuita o como un obsequio sin condiciones. Por el contrario, Ucrania las recibe como una compensación directa y una necesidad imperante por la valiente y decidida defensa que llevamos a cabo día tras día contra el régimen terrorista ruso, un régimen que no solo amenaza la soberanía de Ucrania, sino que también pone en grave peligro la estabilidad y toda la seguridad europea en su conjunto, con implicaciones que trascienden nuestras fronteras. La visión estadounidense sobre el fin de la guerra es mucho más dura. Esta visión implica no solo renunciar al rumbo hacia la OTAN, sino también concesiones territoriales, en particular respecto a las regiones del este de Ucrania que actualmente siguen bajo control de Kiev.
En una de las opciones propuestas por la parte estadounidense, incluso se habla de la creación de una llamada zona económica libre, un área de amortiguamiento entre los territorios controlados por Ucrania y las tierras ocupadas por Rusia. Pero detrás de este término diplomático se esconde una pregunta sencilla: ¿quién y desde dónde debe retirarse? Ahora mismo Estados Unidos, de hecho, nos está presionando para que aceptemos compromisos serios, la mayoría de los cuales no estamos dispuestos a aceptar, porque esos compromisos van en sintonía con la lógica rusa y para nosotros son inaceptables e inconstitucionales. Evidentemente para Rusia esto fue una sorpresa, tal declaración. Ahora la parte rusa está preparando su respuesta, está preparando su propuesta. De nuevo, no entendemos nada sobre la oportunidad. Sobre el éxito, y esto está relacionado con el hecho de que la posición del Kremlin no es menos comprensible, no es menos transparente. Bueno, y en la mente de las personas que toman decisiones, hay una especie de fórmula sobre qué pérdidas, sobre qué daño, sobre qué pérdidas aún están dispuestos a aceptar para alcanzar ciertos objetivos. Mientras tanto, en Berlín, durante la segunda ronda de consultas entre las delegaciones ucraniana y estadounidense, según la agencia AFP, la parte estadounidense sigue presionando a Kiev para que la parte ucraniana renuncie al Donbass como parte de una posible solución pacífica. Sin embargo, para Volodymyr Zelensky esta cuestión sigue siendo una línea roja. Ucrania no está dispuesta a cruzarla ni siquiera bajo la presión de sus aliados. Crimea está en llamas. Fuerzas ucranianas asestan potentes golpes, rompiendo la defensa rusa en la península. Los sistemas de defensa antiaérea de la Federación Rusa no soportan la carga. En el Kremlin hay pánico, el Donbass es el siguiente. Los objetivos militares desaparecen uno tras otro del mapa y la situación se sale de control. Ucrania evidentemente está entrando en una nueva fase de la guerra, un momento decisivo que puede cambiar el curso de los acontecimientos. Solo queda una pregunta: ¿será este el inicio de la liberación de los territorios temporalmente ocupados? De esto hablaremos en un momento. Crimea y Donbass están regresando a casa. Las Fuerzas Armadas de Ucrania pasan a la fase activa de liberación de los territorios ocupados. Los ataques se dirigieron a objetivos en la ocupada Donetsk y luego en Crimea. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están eliminando sistemáticamente la retaguardia y el mando del ejército ruso en los territorios ocupados. Por ejemplo, el hecho de que en el territorio de la península de Crimea se estén destruyendo sistemas de defensa antiaérea obliga a los rusos a enviar constantemente nuevas unidades de equipo a Crimea para compensar las pérdidas. Hoy en día no producen tantos equipos de defensa antiaérea como los que se destruyen o dañan cada mes. Y se ven obligados a trasladar todo ese equipo desde otras zonas de despliegue. El 13 de diciembre, una oleada de drones se abatió sobre toda la península de Crimea. Las explosiones no cesaron durante 2 horas. Y en la noche del 14 de diciembre, nuestras fuerzas atacaron 2 bases con combustibles y lubricantes, así como una valiosa estación de radar para los sistemas de defensa antiaérea. En la propia Crimea, las zonas de emplazamiento están ubicadas en espacios confinados, lo que nos facilita el trabajo contra medios especialmente costosos, raros y únicos como los radares. Recientemente fue destruido el radar Kasta y después de eso fue destruido el radar KS-400 Triumph. Son ejemplares únicos. Para fabricar un radar de este tipo era necesario para el complejo militar industrial ruso. Ucrania atacó tren de combustible del ejército y refinería. Como resultado, en Simferópol ya se informa sobre la escasez de combustible. Las fuerzas ucranianas están eliminando metódicamente la infraestructura militar que Rusia utiliza para llevar a cabo la guerra. Esto tiene un impacto global a largo plazo en la capacidad de defensa, concretamente en la capacidad de defensa de Rusia. Y en algún momento será completamente incapaz de defenderse en el espacio aéreo.
o incluso mantener la defensa en algunas ubicaciones terrestres. Es decir, todo se dirige precisamente hacia eso. En la región de Donetsk, las fuerzas de operaciones especiales destruyeron una estación de guerra electrónica enemiga y un centro de entrenamiento para operadores de drones. Cada uno de estos ataques no es simplemente una destrucción, infraestructura y equipamiento militar, pero también fallos en la gestión, el abastecimiento y la planificación de las fuerzas rusas. Numerosas y bien equipadas tropas militares. Si hablamos de la parte continental de Ucrania y si hablamos de ataques profundos en las zonas de retaguardia bajo el territorio de la misma Federación Rusa o en la península de Crimea temporalmente ocupada, entonces se trata de la destrucción de un recurso interno ruso. Además de los ataques, en la propia dirección de Donetsk continúan las acciones de combate activas. Esas acciones que se desarrollan en los territorios temporalmente ocupados perderán el apoyo de la defensa antiaérea y serán los más vulnerables a los ataques aéreos. Quien logre la completa dominación y el control absoluto en el aire facilita significativamente el avance estratégico de las fuerzas terrestres en el terreno de combate. Tales operaciones no son simplemente un intento de privar a Rusia de combustible o equipo. Esto puede ser parte de la preparación de las fuerzas ucranianas para una contraofensiva. En 1900... perspectiva, se trata de que estamos preparando nuestra contraofensiva para el futuro. Precisamente para esta contraofensiva debemos cumplir con toda una serie de condiciones. Entre ellas, la destrucción total de las fuerzas rusas de defensa antiaérea, su completa eliminación para poder dominar el espacio aéreo. Y esto puede ser tanto en la región de Donetsk como en la región de Kharkov, puede ser en Zaporilla o puede ser en Jersón. Cada nueva serie de bombardeos demuestra el crecimiento de las capacidades del ejército ucraniano y reduce las posibilidades del enemigo de afianzarse en los territorios ocupados. Y esto irá a más. Está claro que entre 2022, 2023 y 2024, el año 25 se ha convertido en el pico y récord en cuanto al uso de diferentes tipos y modificaciones de drones de ataque, así como el uso de armamento de misiles. Creo que en el año 26 veremos cifras completamente diferentes, mucho mayores. Impactante. Europa ha mostrado los dientes y ha presionado a Estados Unidos, imponiendo el rumbo hacia Ucrania. Alemania, Francia y el Reino Unido están haciendo algo increíble en estos momentos. Esto hay que verlo. Un apoyo que eleva a Kiev y destruye definitivamente al Kremlin. Increíblemente, los estadounidenses obligaron a Trump a darle la espalda a Moscú. Putin no puede ocultarlo. Occidente ha dado un paso que ha cambiado radicalmente la situación. No se pierdan los detalles sobre esto. A continuación. La Unión Europea ha ampliado las sanciones contra la flota en la sombra del Kremlin. En la lista de sanciones se añadieron otras 5 personas y 4 empresas implicadas en el apoyo a la flota en la sombra de Rusia. Se trata de empresarios directa o indirectamente vinculados a las compañías petroleras estatales Rosneft y Lukoil. El nuevo paquete de sanciones demuestra que Europa está del lado de Ucrania. Y en las negociaciones de paz que se están llevando a cabo ahora, la presión debe ejercerse únicamente sobre el país agresor. Y de ninguna manera al revés. En el viejo mundo, el motor del apoyo a Ucrania es Alemania. El canciller Friedrich Merz está convencido de que Putin no se detendrá en Ucrania con su política exterior agresiva. Por eso, Europa debe ayudar de todas las formas posibles a la víctima de la agresión. Nos mantenemos firmemente del lado de Ucrania para alcanzar objetivos comunes. Para avanzar en este trabajo, continuaremos aumentando la presión sobre Moscú. Y por último, también estamos tomando medidas más estrictas contra la flota en la sombra y seguiremos brindando un apoyo significativo a Ucrania. En primer lugar, queremos utilizar los activos rusos congelados en Europa, para que Ucrania pueda defenderse de manera más activa contra futuros ataques rusos. Merz está convencido de que Putin está interesado en cambiar las fronteras en Europa y en restaurar la Unión Soviética dentro de sus antiguas fronteras. Merz señaló que esto representa una enorme amenaza, incluida una amenaza militar para los países que alguna vez formaron parte de ese imperio. Analistas alemanes pronosticaron que el Kremlin estaría listo para atacar a la OTAN en 2029. Sin embargo, las recientes incursiones en el espacio aéreo de la UE atribuidas a Moscú indican que el Kremlin podría estar preparándose para un ataque más temprano.
Por eso, Europa está obligada a ayudar a Ucrania de todas las formas posibles. Quiero hablarles sobre la posición de la OTAN y sobre lo que debemos hacer para evitar la guerra, incluso antes de que comience, y para ello necesitamos comprender claramente la amenaza. Somos el próximo objetivo de Rusia y ya estamos en peligro. Reino Unido y Francia también mantienen una postura activa a favor de Ucrania. Emmanuel Macron, antes de las negociaciones en Berlín, escribió que quiere lograr para Ucrania una paz justa y garantías de seguridad. Francia está y seguirá estando del lado de Ucrania para construir una paz sólida y duradera. Una paz que pueda garantizar la seguridad y la soberanía de Ucrania y de Europa a largo plazo. Agradezco a todos los negociadores ucranianos, europeos y estadounidenses que se movilizaron para lograr este objetivo. Para garantizar las garantías de seguridad para Ucrania por parte de Estados Unidos. En caso de que se firme un tratado de paz, los líderes europeos mantuvieron una serie de conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dejar clara la posición europea. Estoy bastante seguro de que tendremos éxito. Y después de la conversación telefónica con el presidente Trump, tengo la firme impresión de que él está dispuesto a recorrer parte del camino junto a nosotros. Porque sabe que los intereses de los europeos deben ser tenidos en cuenta. Y se lo dejamos muy claro. La presión sobre el presidente de Estados Unidos respecto a la cuestión de Ucrania proviene de todos los lados. Las encuestas sociológicas recientes en Estados Unidos han mostrado que la gran mayoría de los estadounidenses apoyan un respaldo integral a Ucrania. La mayoría de los estadounidenses siguen apoyando la ayuda militar a Ucrania a pesar del giro pro-Kremlin de la administración de Donald Trump. En noviembre, la cantidad de estadounidenses que apoyan el suministro de armas a Kiev aumentó al 64%. Gracias. Un récord desde el inicio de la guerra. Así lo demostró una encuesta nacional sobre temas de defensa realizada por el Fondo Presidencial y el Instituto Ronald Reagan. Según la encuesta, el 79% de los estadounidenses consideran a Rusia un enemigo y solo el 17% la ven como un aliado. Incluso entre los republicanos MAGA, la proporción es del 74 al 21%. Las declaraciones y acciones de los líderes europeos, así como la presión sobre Trump, demuestran que el mundo civilizado está del lado de Ucrania. Y en este caso se puede contar con un resultado positivo de un largo proceso de negociaciones. Locutora, alerta. El apocalipsis ha caído sobre Rusia. Las regiones se apagan. Drones atacaron. Putin tiene un zumbido en los oídos. Y de repente una sorpresa explosiva justo en el corazón del frente. Pokrovka asestó un duro golpe a las fuerzas enemigas. Una venganza que pasará a la historia. El caldero de Kupiansk envolvió al enemigo por completo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania eliminan metódicamente a los rusos en masa. ¿Se atreverán los generales de Putin a dar la orden de retirada después de esto? Sobre esto en el siguiente reportaje. Rusia bajo ataque. Moscú y la región de Moscú ardieron casi por completo. En la mañana del 15 de diciembre, el Ministerio de Defensa ruso declaró que supuestamente habían derribado 130 drones. En particular, 25 unidades en total, aproximadamente, lo que es un número considerable. El vasto y significativo territorio de la región de Moscú, una entidad geográfica y administrativa de gran importancia en el corazón de Rusia, que abarca una considerable extensión de tierra con diversas características. Es decir, en la zona de impacto de los UAV ucranianos y la enfermedad. El gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, informó sobre un ataque con misiles en su región y graves daños a la infraestructura de ingeniería. Los medios locales afirman que el ataque fue contra la central termoeléctrica. En este momento Belgorod está prácticamente sin electricidad. Las autoridades rusas se han visto obligadas a reconocer daños graves, como ellos mismos dicen, en un objeto de ingeniería. Se trata de ataques por parte de Ucrania contra la central termoeléctrica de Belgorod. Debido al ataque de los drones, fue muy ruidoso. Según los informes, Rosny está en Rostov del Don. Como resultado, aquí dejó de funcionar la central termoeléctrica TEC-2. Ataque en la refinería de Astrakán. Afectó la planta de gas de Astrakán. Además de la planta de procesamiento de gas,
las plataformas en el mar Caspio, y esto indica una expansión de la geografía de los ataques por parte de Ucrania. A partir del año nuevo, se espera la ampliación de la producción de 3 tipos de medios aerobalísticos de ataque, y se trata del Flamingo. Y esto ya es Ucrania, la Crimea temporalmente ocupada. Los combatientes de la inteligencia militar destruyen 2 sistemas de radar enemigos. En estas imágenes, los combatientes de la Guardia Nacional destruyen una tunguska rusa en la orilla izquierda temporalmente ocupada de Jersón. En la dirección de Pokrovsk, debido a la falta de logística, los ocupantes llevan la gasolina a cuestas. Pero ni siquiera eso los salva de los drones FPV ucranianos que siempre están listos para ayudar. En este momento, según los datos del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las Fuerzas de Defensa de Ucrania mantienen su presencia en 16 kilómetros cuadrados. En 2 días, casi a todos los destruyeron, informa un soldado ruso sobre la situación en Kupiansk. El ocupante señala que a él y a sus compañeros los enviaron como carne de cañón y que fueron sus propios comandantes quienes lo hicieron. No hay posibilidades de logística terrestre. La logística principal se realiza mediante drones pesados. De hecho, los propios rusos lo publican en las redes sociales. Videos donde los militares rusos cuentan que le quitaron la última lata de carne enlatada a una pensionista ucraniana porque durante varios días toda la unidad prácticamente solo tenía agua. En las imágenes grabadas con una cámara GoPro, ya no son los comandantes rusos, sino los exploradores ucranianos. La 92ª Brigada está limpiando la franja forestal de enemigos. Ráfagas cortas, decisiones rápidas, trabajo sin pausas. El resultado, -4 rusos, escriben los combatientes. Esto sucedió. El dinero de Putin en estos momentos se dirige a la destrucción del Kremlin. Europa lo logró. La válvula de fondos para alimentar la guerra ha sido cerrada. Y todo esto justo delante de Orbán y Fico. Los amigos del dictador, impotentes. El colapso de la Federación Rusa está más cerca que nunca. Hungría y Eslovaquia se esfuerzan al máximo. Declaraciones ruidosas. Un golpe de Estado dentro de la UE. La última palabra la tiene Bélgica. ¿Cuál será? De esto hablaremos en el reportaje, en un momento. El crédito de reparación para Ucrania está cada vez más cerca. La UE ha congelado definitivamente los activos de la Federación Rusa, eliminando así uno de los principales peligros. Y además priva a los principales aliados del Kremlin, Hungría y Eslovaquia, de la posibilidad de bloquear la transferencia de dinero a Ucrania. Orbán está furioso, pero eso no sorprende a nadie. No hay absolutamente nada extraño en este comportamiento. Orbán y todos sus allegados defienden los intereses del Kremlin. Contra Ucrania se lleva a cabo una política marcadamente ucraniófoba y antiucraniana, orientada a que Ucrania capitule y para que Orbán obtenga algo a cambio de ello. Algunos activos. Pero hablemos de todo en orden. La UE lleva meses buscando resquicios legales para otorgar a Ucrania un crédito de reparación a partir de los activos rusos congelados, topándose cada vez con una nueva resistencia. Pero ahora la solución está cerca. La Unión Europea ha preparado la base técnica para conceder a Ucrania un crédito de reparación. El Consejo de la Unión Europea ha prohibido oficialmente transferir los activos congelados del Banco Central de Rusia de vuelta a Rusia. Además, ha tomado la decisión de congelar indefinidamente los activos rusos que se encuentran en Europa. Esto último significa que la UE no devolverá a Rusia los activos congelados hasta que no paguen reparaciones a Ucrania. Esto garantiza que los fondos rusos, por un valor de hasta 210.000 millones de euros, permanecerán en territorio de la UE hasta que Rusia pague a Ucrania una compensación total por los daños causados. Seguiremos aumentando la presión sobre Rusia hasta que comience a tomarse en serio las negociaciones. Hasta ahora, la congelación se prorrogaba cada 6 meses.
Esto a su vez creaba el riesgo de que en algún momento los fondos se descongelaran en un momento inoportuno. Por ejemplo, que la próxima vez Hungría se niegue a apoyar la prórroga de la congelación. Esto podría desembocar en un escenario catastrófico. La UE tendría que devolver el dinero a la Federación Rusa, pero Rusia aún no ha pagado las reparaciones de guerra a Ucrania, lo que deja todos los gastos a cargo de la UE. Por ahora esa amenaza no existe. Y como era de esperarse, Orbán se indignó porque se apartó a Hungría de la toma de decisiones. Esto es una declaración de guerra. Tocar los activos rusos congelados, apropiárselos, es una declaración de guerra. Nunca he visto que la confiscación de 200 a 300 mil millones de euros para Ucrania no provoque algún tipo de respuesta. Eso no sucede. Tal ataque hacia la UE no dejó indiferente al ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski. Él compartió el mensaje de Orbán en el que se afirma que la Comisión Europea supuestamente está violando la legislación europea, a plena luz del día, y escribió que, cito, Víctor se ha ganado su orden de Lenin. En defensa de su jefe acudió el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó. Comenzó una verdadera batalla verbal. Entendemos que ustedes desean mucho una guerra entre Rusia y Europa. No permitiremos que nos arrastren a su guerra. Si Rusia no invade de nuevo, no habrá tal guerra. Pero entendemos que esta vez ustedes estarán de su lado. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, también respondió a la declaración de Orbán de manera muy concisa. Simplemente llamó a Orbán el activo ruso congelado más valioso en Europa, y los expertos están de acuerdo con esa descripción. Orbán es un títere del Kremlin. Recientemente fue al Kremlin a recibir instrucciones, así que no hay nada sorprendente en esto. De hecho, su ministro de Asuntos Exteriores, Szijjártó, ya es llamado ministro de Asuntos Exteriores, no de Hungría, sino de la Federación Rusa, ya que está constantemente en Moscú. Por eso Orbán y todo el actual gobierno húngaro está completamente bajo el control del Kremlin, cumpliendo todos los caprichos que le dictan desde allí. Pero aunque Orbán patalee, el asunto ya está hecho. Ahora Hungría no podrá obstaculizar a la UE. El crédito de reparación está más cerca de ser aprobado. Ahora la concesión del préstamo se discutirá en la reunión de los líderes de la UE que se celebrará esta semana. La voz decisiva en este asunto la tiene el primer ministro de Bélgica. De hecho, la mayoría de los activos rusos congelados se encuentran precisamente en el depositario belga Euroclear. Pero en la UE ya han advertido que si Bélgica sigue poniendo trabas en este asunto, se le podría aplicar el mismo enfoque que a Hungría, excluirla de la toma de decisiones. Por ahora, eso es todo de mi parte. Les acompañó yo, Darina Hutzkawo. Más noticias impactantes en nuestra próxima edición. Y mientras tanto, no olviden suscribirse y dar like. ¡Nos vemos!